Claro que había sido un error. Aquello fue un error brutal, aquello fue un error brutal. Fue una concatenación de errores porque realmente tanto el gobierno español como las órdenes religiosas tendrían que haber solicitado el indulto de Rizal, ¿no? Le condenaron por filibusterismo, que es como se llamaba la tradición entonces, y por tanto le quisieron fusilar de espaldas, sin mirar al pelotón de ejecución. Sí, no se quiso vendar los ojos. Se cometió la villanía de que el pelotón de fusilamiento estaba integrado por soldados filipinos, para que lo mataran sus propios compatriotas, una cosa bastante abyecta, y a su muerte algún exaltado gritó «Viva España», y se jaleó este grito, lo cual demuestra que patrioteros y gentuza que se pone cachonda con la sangre siempre ha habido, ¿no? No, yo creo que es algo ignominioso. El fusilamiento de José Rizal es un gravísimo error de... Y qué lejos estaba la metrópoli con sus propios problemas. Pero bueno, que ustedes sepan que Rizal se giró justo en el momento para recibir las balas en el pecho y morir como un héroe y no como un traidor. Pero bueno, vamos a centrarnos en la novela exactamente. Los últimos de Filipinas, en la iglesia de Baler, 50 hombres que se atrincheran y durante 337 días permanecen atrinchados defendiéndose del acoso de los insurgentes filipinos, que por mucho que le dicen, oiga, si es que la guerra ya ha acabado, que el Tratado de París ya puso fin, no me creo nada de lo que me dice el enemigo y yo resisto. Menuda gesta, ¿no? Sí, es una gesta que tiene componentes quijotescos, componentes, si se quiere, incluso de delirio, pero al mismo tiempo componentes heroicos, ¿no? Y bueno, la novela efectivamente es un intento de adentrarme no solamente en lo que es la resistencia propiamente dicha, sino un poco en los personajes que la protagonizaron, y en otros personajes de invención libre, pero que tienen que ver con los acontecimientos que se desarrollan en Filipinas. Personajes de muchísima fuerza, algunos, como bien usted dice, basados en don Enrique de las Moreras y Fosi, capitán de los soldados españoles. Su personaje está basado en el auténtico. Sí, efectivamente. Sí, pasa que tenemos muy pocos datos sobre el capitán Las Morenas, realmente pues apenas sabemos su procedencia, su historial militar, y que estaba enfermo. Sabemos muy poco sobre él realmente, sobre su carácter, quizá un poco débil, un poco contemporizador, pero en realidad sabemos poco. Y a partir de ahí, pues sí, yo hago un personaje de libre creación que naturalmente pues no creo que tenga mucho que ver con el auténtico Enrique Las Morenas, o sí, quién sabe, pero en cualquier caso no trata de ser una reproducción fidedigna del personaje real, ¿no? ¿Conocemos algo más del teniente, de Saturnino Martín Cerezo? Conocemos más, evidentemente, porque fue quien estuvo en la última parte del asedio al mando tras la muerte del capitán Las Morenas, y porque él escribió unas memorias sobre el sitio de Baler, así tituladas, unas memorias extraordinarias desde el punto de vista de lo que es la táctica militar, discutibles en algunos aspectos. De hecho, hay otras memorias de un fraile que también estuvo durante el asedio de la iglesia de Baler, el fray Félix Minaya, que contradice en no pocos puntos, esto es muy interesante, a la narración de Martín Cerezo. Bueno, lo de Martín Cerezo, lo más discutible de Martín Cerezo es por qué no entrega la plaza, después de que al menos en 2 ocasiones emisarios españoles fueran a decirle que España se había rendido. Porque no se lo cree. No se lo cree. Hombre, yo creo que hay que considerar, aparte, naturalmente, de que ellos vivían absolutamente incomunicados y que estaban rodeados por enemigos y que, por lo tanto, esto le inducía a pensar que esos emisarios podían ser enviados por el enemigo. También hay que considerar las circunstancias infrahumanas en las que transcurrió el asedio. No debemos olvidar que eran personas con una alimentación escasísima, casi inexistente, sometidas a todo tipo de enfermedades por avitaminosis, por culpa del clima, en fin, eran espectros de hombre, ¿no? Era una existencia totalmente infrahumana. Entonces, en una situación así, tampoco es chocante que el teniente al mando del destacamento pues hubiese desarrollado ciertas manías, ciertos recelos, ¿no? que lindasen casi con lo paranoico, ¿no? O sea, que las pasaron canutas. Usted lo refleja bien, esa sensación de agobio, de pasarlo mal. Sí, realmente es algo impresionante lo que hicieron. Las condiciones en las que sobrevivieron es algo espectacular. De hecho, la mayor parte de quienes murieron durante el asedio mueren enfermos, mueren por culpa del beriberi, que es una enfermedad causada, claro, por la alimentación
penosa, ¿no?, que tuvieron durante todo aquel año, porque los víveres se fueron acabando y pasaron pues a comer alimentos podridos, pasaron a comer cucarachas o babosas, se pasaron a... En fin, eran unas circunstancias dramáticas, ¿no? Otro personaje basado en una figura real, Teodorico Novicio, el líder revolucionario, que es el que desencadena el inicio del sitio, ¿no?, cuando plantea la emboscada a los españoles. En efecto. Bueno, aquí ya sí que soy incluso más libre todavía que con los oficiales españoles, puesto que Novicio fue uno de los varios cabecillas que dirigió el asedio de la iglesia de Valer. Lo que pasa que es el más característico, el que tiene una personalidad más marcada. Además era primo de un importantísimo pintor filipino, el pintor Juan Luna Novicio, y lo convierto en el líder, efectivamente, de la rebelión en la zona, ¿no? Este es un libro de afirmación nacional, de afirmación patriótica, de alguna manera, y en este sentido los filipinos están tratados como compatriotas, porque no debemos olvidar que los filipinos eran españoles, ¿no? Incluso podríamos seguir pensando que lo siguen siendo o que lo van a ser algún día, pero desde luego en aquel momento lo eran. Entonces, el tratamiento que reciben en la novela es con todas las dignidades. O sea, no debe pensar el lector que en la novela los héroes son los españoles y los villanos los filipinos, en modo alguno. Y Novicio es uno de los personajes que están tratados con mayor cariño. Él es un hombre que ha recibido también una educación masónica. Sin embargo, siente admiración hacia el valor de los españoles, siente admiración hacia la cultura española, y aunque a priori parece que siente aversión hacia la religión católica, sin embargo conoce a una monja, Sor Lucía, que va a transformar totalmente su vida. Ahí vamos, al margen de los personajes reales, hay algunos con muchísima fuerza en la novela, absolutamente imaginarios, y Sor Lucía Cifuentes es una religiosa cogida como rehén por los revolucionarios filipinos, que yo creo que es el gran personaje de la novela, ¿eh? Pues sí, yo también lo creo, al menos el personaje en el que más cariño he puesto. Y es imaginario, eso se lo ha inventado usted, entero. Es imaginario. Es imaginario, es verdad que en aquella época hubo muchas hermanas de la caridad, hijas de la caridad, en Filipinas, desarrollando labores educativas y de cuidado de enfermos y demás. Pero sí, este es un personaje totalmente inventado, aunque basado en muchas monjas que vivieron la guerra de cerca. Y es una mujer de armas tomar, es una mujer delicada, pero al mismo tiempo fuerte. Es una mujer con gran capacidad de seducción, ya no tanto por su belleza física, que también, pero sobre todo por su belleza interior. Y es una mujer que va a servir un poco, digámoslo así, de vértice principal en una especie de triángulo no erótico, pero sí un triángulo de relaciones afectivas, conflictivas, entre el capitán Las Morenas y Novicio, ¿no? De alguna manera, Sor Lucía, que es hija de españoles, pero ya nacida y criada en Filipinas, a través de ella, el capitán Las Morenas aprende a amar Filipinas, y también a través de ella, Novicio, el líder filipino, aprende a amar a España, ¿no? Es, digamos, el personaje que simboliza la posibilidad de un entendimiento, ¿no?, entre estas dos facciones que eran hermanas, ¿no? Porque no debemos olvidar que este conflicto, aparte de ser un conflicto utilizado miserablemente por los Estados Unidos de América, era un conflicto fratricida, era un conflicto entre hermanos, era una guerra civil. Ahora, usted como escritor reconozca, pero el gustazo que se pega creando un personaje de la fuerza narrativa y literaria que tiene Sor Lucía, uno se queda a gusto. No, porque además, basados en el personaje real, uno los adapta, pero ella es realmente literatura en vena, ¿eh? Totalmente, sí, y ya le digo, es el personaje que más me ha gustado componer y se le nota, al leerlo se le nota que le ha gustado componerlo. Hablemos de lo que pasó realmente. Después de 337 días, de los 50 hombres quedan solo 33, que son los que salen vivos. Hasta sus enemigos filipinos les hacen el pasillo reconociéndoles como héroes, y es más, les dejan volver a España libres, conscientes de que no han sido unos enemigos, sino unos héroes valientes defendiendo su posición, ¿no? Sí, bueno, esto hay que destacarlo también mucho. Los filipinos son gentes con un temperamento extraordinariamente caballeroso, con una grandeza que les permite reconocer el heroísmo.
bueno, son hijos del tronco español, ¿no? De cuando España también era un país heroico, ¿no? Y efectivamente, cuando finalmente se rinden, a pesar de que habían sido requeridos muchas veces y se les había advertido que si no se rendían serían tratados como prisioneros de guerra, la gesta de la resistencia a Emilio Aguinaldo, que era el caudillo de los rebeldes, la gesta le parece tan admirable que redacta de su puño y letra un salvoconducto que les permite atravesar toda Filipinas hasta Manila y embarcarse sin que ninguna partida, ya no de insurrectos, claro, porque en ese momento los filipinos ya estaban luchando contra los Estados Unidos, pero sin que les molesten, ¿no? Y además en esa nota que escribe, bellísima, Emilio Aguinaldo, los emparenta con Don Pelayo y con el Cid, a los héroes de Valer. Entrada de Estados Unidos en la guerra, derrota de España. ¿Cómo calificaría usted la diferencia de la relación de los filipinos con España y con Estados Unidos? Hay quien dice que con Estados Unidos fue mejor y más próspero, hay quien dice que España supo confraternizar con el filipino y que Estados Unidos les utilizó simplemente como un mercado. Bueno, vamos a ver, Estados Unidos, hay que empezar diciendo que Estados Unidos es una multinacional comercial, ¿no? Y Estados Unidos entiende que sus relaciones con los pueblos tienen que ser relaciones de vasallaje y de sometimiento y de conversión en esclavos para sus tratos mercantiles o para sus conveniencias mercantiles. Eso Estados Unidos lo hace hoy y lo hacía entonces, claro está. Entonces, en primer lugar, hay que aclarar que los Estados Unidos engañaron al pueblo filipino, les envenenaron con tesis emancipadoras prometiéndoles la independencia, y lo que hicieron fue someterlos bajo su yugo y tenerlos durante 50 años sometidos bajo ese yugo. Lo segundo que habría que decir es que mientras la guerra entre españoles y filipinos, repito, una guerra fratricida, se desenvolvió, como acabamos de ver con este episodio de Valer, bajo las normas de la guerra limpia, los Estados Unidos cometieron un auténtico genocidio. Mataron a decenas, incluso a cientos de miles de filipinos. Hicieron las mayores barbaridades con los filipinos. Y luego lo que fue su dominación fue una dominación, pues bueno, como son las dominaciones anglosajonas, hijos de un padre, hijos de la Gran Bretaña, ¿no? Pues su comportamiento fue penoso. En primer lugar, prohibieron el español, con lo cual el español, que era una lengua que no estaba ciertamente muy asentada por razones fundamentalmente culturales, al ser una tierra que durante siglos prácticamente la presencia española se redujo a los frailes evangelizaban en las lenguas nativas, no evangelizaban en español, y la administración civil no estaba muy presente, pues la verdad es que solamente las clases cultas, quienes iban a la escuela o a la universidad, tenían conocimientos del español. Pero los Estados Unidos inmediatamente arrasan con el español, los Estados Unidos introducen todas las sectas protestantes, y los Estados Unidos convierten de manera verdadera en colonia a las Islas Filipinas. Todavía hoy hemos visto en esta gira que hizo hace unos meses Obama por Extremo Oriente, pues realmente ellos allí se desenvuelven como si siguieran siendo los amos, ¿no? Que es el concepto que ellos tienen, no del imperio al estilo español, el imperio como forma de expansión de una forma de entender la vida, ¿no? Que afecta a la religión, que afecta a las costumbres, a las tradiciones, sino el imperio colonial, más propiamente dicho, de explotación de las colonias con fines meramente comerciales, ¿no? Entonces, no, yo creo que el paso de Estados Unidos por las Islas Filipinas, como el paso de Estados Unidos por allá donde ha puesto la zarpa, pues se tiene que calificar de penoso. Caballo de Atila. Ha mencionado a los frailes. Manuel Aguineche, nuestro admirado Manuel Aguineche, en su libro Yo te diré, justamente acerca de la verdadera historia de los últimos de Filipinas, cuando lo presentó en el año 98, justo en el centenario, nos dejó una frase que dijo: España apenas dejó en el archipiélago la religión católica, algunas iglesias barrocas y un cierto sentido del humor. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, me dejó más cosas. Si hoy en día los filipinos no comen sapos, culebras, perros, todas esas marranadas que comen otros pueblos orientales, sino que comen
pues no sé, cerdo o cosas normales, es gracias a los españoles. Si hoy en día los filipinos se llaman Ernesto Quevedo o Evaristo Beltrán y no se llaman Chulin Mo o Sakamoto Tikichiki, pues es gracias a España. Quiero decir, es verdad y es una pena que la presencia española pues se haya difuminado tanto. En este sentido, también creo que hay que lanzar un reproche a los gobiernos españoles. A mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que mientras estamos lamiéndole la suela del zapato a nuestros enemigos históricos europeos, en cambio nuestras relaciones con los pueblos hispanos, con los pueblos de la hispanidad, estén tan descuidadas, ¿no? En este sentido, creo que habría que lanzar un reproche a las sucesivas generaciones de gobernantes que han contrariado la vocación natural española, que es una vocación ultramarina y una vocación de hispanidad. Pero no, yo creo que sí que hay restos de las tradiciones españolas en los aspectos más diversos, en la cocina, en los bailes típicos del lugar y en el carácter de los filipinos. El carácter de los filipinos tiene algo que ver con lo español también. Al margen del rigor histórico, de la fuerza de sus personajes, esta novela nos deja algo más, que es esa brillante descripción costumbrista. ¿Cómo era la Manila de finales del 19? Bueno, pues era una tierra todavía en gran medida virgen, sobre todo en las zonas rurales, y era, en las grandes ciudades y en especial Manila, pues una ciudad en donde, junto con el exotismo, junto con aspectos turbios y oscuros, como por ejemplo la presencia de los chinos, que siempre es un pueblo que desarrolla formas mafiosas, digámoslo así, pero era un mundo todavía que tenía que ver con los viejos ideales españoles, no era un mundo regido por la cortesía, por la caballerosidad. Era un mundo, por cierto, donde las razas estaban mezcladas, muchos españoles se casaron con nativas filipinas y de ahí surgieron los mestizos. Y bueno, y una ciudad, Manila, y en general una nación infinitamente más culta que todas las naciones orientales en la época. No olvidemos que las dominaciones inglesa, holandesa, francesa, etcétera, etcétera, lo primero que hacían era impedir el acceso a la educación de los nativos, ¿no? Mientras que España lo primero que hizo en Filipinas pues fue levantar escuelas, levantar la Universidad de Santo Tomás a la que antes me refería. Entonces, cuando uno ve imágenes de la vida de la sociedad alta de la época, pues verdaderamente descubre el grado de refinamiento, de costumbres delicadas que habían desarrollado, ¿no? Esto mezclado, naturalmente, con algunos aspectos más oscuros. Por ejemplo, la isla de Mindanao. La isla de Mindanao nunca pudieron evangelizarla, los frailes, ¿no? Los jesuitas fueron los últimos que lo intentaron, pero no hubo manera. Allí la religión maometana se había enquistado y no pudieron, ¿no? Hoy Mindanao es una de las zonas más peligrosas del mundo. Lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, realmente pues aquel sueño se malogró, yo creo que por razones diversas, desde luego la fundamental por la vergonzosa actitud de los gobiernos españoles del 19, los gobiernos de la Restauración, liberales y conservadores, que quisieron convertir las Filipinas, puesto que era un pedacito de España que no aportaba gran riqueza al erario público, pues la quisieron convertir en una especie de territorio de segunda fila, ¿no? Y no se quisieron reconocer, pues por ejemplo, la representación en Cortes, natural, que pedían los filipinos, como cualquier otra provincia española, ¿no? Como Rizal. Efectivamente. Esta era una de las mayores reivindicaciones de Rizal, ¿no? Pero que es que además era acorde con la tradición española. Lo que no tenía sentido es que las Islas Filipinas dependieran del virreinato del Perú. Esto era un disparate, porque claro, Filipinas no tiene nada que ver con el Perú, ¿no? O sea, se cometieron graves errores. Pero no debemos olvidar la influencia de los enemigos de España, la influencia de los ingleses, muy específicamente, luego de los americanos, naturalmente, de los holandeses, que fueron los grandes propagadores de la leyenda negra y los grandes introductores de la masonería en las Islas Filipinas.
Morir bajo tu cielo es la última novela de Juan Manuel de Prada. Le vamos a pedir al escritor de Prada que nos